Vamos arrancando entonces. Están conectando justo un par de personitas más. Bien. Hola. Bueno, hola, ¿qué tal? Okay. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas. Esta es una clase abierta de lo que va a ser, lo que va a empezar en el 23 de octubre, que es este curso de teatro expandido, que va a ser un curso de 6 clases que comienzan el 23, los jueves a las 19 horas. El curso, vamos a tratar en esta clase de hacer una introducción de lo que va a tratar el curso y también un poco hablar de lo que entendemos por teatro expandido. Esta clase de hoy es una clase de 1 hora aproximadamente. Vamos a tratar de charlar un poco, siéntanse libres también de preguntar, de consultar, de opinar. Son temas que, que generan a veces debate también. Y al final vamos a tratar de hacer una charla más abierta, más una ida y vuelta de lo que vamos a tratar durante esta clase. Básicamente se plantea esta idea de las clases abiertas del CELSIT como para introducir y para dar una idea de por ahí se tocan temas que no son eh, tan desarrollados bueno, generalmente, en general podría decir este curso no es tan difundido ni veo que se trabajen tanto, salvo en algunas especificidades en carreras de grado, más de posgrado diría. Este, Porque, bueno, tocamos distintos temas que vamos a empezar hablando, em, que tienen que ver con que, primero, ¿qué entendemos por teatro expandido, ¿no? Y para eso tendríamos que preguntarnos primero, ¿qué entendemos por teatro? Um, y aquí ya nos metemos en una cuestión debatible, pero que podemos charlarlo, ¿no? Yo lanzo la pregunta abierta, así de manera muy intuitiva, sin ninguna pretensión de que me contesten algo, una verdad absoluta, sino algo particular o de vivencia o de experiencia. A lo mejor supongo que vendremos todos de esta métier que es el teatro, así que o son admiradores del teatro o asisten al teatro o son investigadores. Voy a lanzar la pregunta para el que lo quiera contestar: ¿qué es para ustedes el teatro? Para después hablamos un poco de teatro expandido. ¿Alguno se anima a decir una versión personal de lo que entiende por teatro? Acción, ¿Cómo? acción, Acción. Sí, el teatro es acción. narración, De nuevo, narración, digo. narración. También puede serlo. ¿Qué más? Yo experimento el teatro como una herramienta de, de sanación, eh, sí, como una herramienta de sanación colectiva también. Eh, Ok, gracias. ¿Alguien mm, más? ¿Tiene ganas de decir qué es qué entiende por teatro o qué es para sí mismo el teatro?
Quizás sumando a lo que acaban de decir, el teatro como espacio de encuentro, lugar de encuentro. El teatro es un lugar de encuentro. Sí, sí. ¿Alguien más? Bueno, Bueno, sí. sería la representación de un texto escrito. Ujú. Ok. Ahí, bueno, ahí vamos a entrar en polémicas con Lourdes y seguramente, bueno, con los que lo que vamos a ver, justamente el teatro expandido es uno de los temas que discute, es si es el teatro una representación de algo escrito previamente. Es una de las posiciones que tiene el teatro expandido sobre esa idea de teatro, ¿no? El teatro es muchas cosas, como ustedes dicen, es acción, claro, porque eh, la dramaturgia, la palabra dram del griego significa acción, es narración, es un texto escrito también, puede ser sanación, puede ser es un encuentro, sin duda. Y bueno, podemos dar muchas características del teatro, pero vamos a tratar de ir caracterizando algunas cosas que entendemos con teatro de una manera un poco más cerrada. Podríamos decir que el teatro, por un lado, es un arte, que hace poco tiempo que se entiende al teatro como un arte. Por otro lado, se entiende el teatro como un espacio físico, ¿no? El teatro, un edificio donde se hace teatro, este, con determinadas características. También el teatro es un espacio institucional, ¿no? Un espacio donde se produce, se realiza, se promueve, se enseña. También tiene esa pata institucional, lo teatral, ¿no? Eso por un lado. Podemos charlar mucho sobre qué es el teatro, pero a mí lo que vamos a tomar para este curso es una concepción del teatro como arte, eh, que es una concepción bastante nueva, porque antiguamente se creía que el teatro solamente era una representación de un texto escrito previamente. Y el teatro empezó a hibridarse, a pensarse a sí mismo como un arte. Se dice que, bueno, uno de los primeros que empezaron el teatro como arte es Gordon Craig, ¿no? A tomar ese concepto del teatro como arte. Pero en realidad fue a fines del siglo XIX cuando en realidad empezaron a aparecer los directores teatrales o los puestistas que empezaron a tomar el concepto de que el arte es un independiente, ¿no? Independiente de la literatura, ya no es más música y un cantante, tampoco es una puesta en escena sola. El teatro es un arte híbrido que combina muchas disciplinas. Combina lo visual, las artes visuales, combina las artes sonoras y musicales, combina las artes performáticas, y esto es también polémico, porque ¿cómo? ¿Las artes performáticas son parte del teatro? Sí, son parte del teatro, pero no es todo el teatro. Esto es algo que seguramente alguno me lo discutirá, pero yo lo discutamos públicamente, estoy dispuesto, abierto al debate siempre. Entonces el arte, parte del teatro es el arte performática, también el teatro es literatura, también el teatro puede ser escritura, pero ya no es más lo que decía Lourdes, creo, el teatro una representación de un texto escrito previamente. Yo creo que el teatro se concibió a sí mismo como un arte de convergencia, un sistema complejo donde se hibridan todas estas disciplinas que mencioné anteriormente y que se conjugan en esto que llamamos teatro. Hasta ahí vamos más o menos bien. ¿Alguien está en absoluto desacuerdo con lo que estoy planteando?
lo puede decir en este momento. Y de ahí tenemos otra idea más, que es el teatro expandido, ¿no? Que es un concepto que trajeron José Antonio Sánchez y también Rubén Ortiz, que es un concepto que en realidad pone en discusión el tema de que, por un lado, existe el teatro y hay otra cosa más que se llamaría teatralidad, ¿no? ¿Alguien aquí se anima a pensar qué sería la teatralidad? Una condición que puede tener algo que uno muestra. Una condición que puede tener algo que uno muestra. Algo que uno muestra, algo que uno expone ante los demás, comparte con los demás. Por ahí yo lo ligo a la idea de histrionismo, pero no sé. Inscripción. Y la pregunta sería, ¿existiría teatralidad fuera del teatro? Yo creo que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien? Sí, yo creo A que ver, sí. Yo creo que hay teatralidad en tantos lugares. como por ejemplo. Como por ejemplo en la política, Ujú. en las relaciones sociales, Buen ejemplo de la u- política, sí, claro. sí, hay mucha teatralidad. Mm, Bien. Sí, yo creo que podemos coincidir que hay teatralidad en muchos lados. Cada vez lo vemos quizás más en los medios, por ejemplo, en lo que se supone que no es teatro, cada vez lo estamos viendo más teatralizado, es verdad. mm. Y voy a expandir un poco más la pregunta. O sea, estamos hablando de teatro, teatralidad, y ¿existiría teatralidad no humana? Sí, sí. ¿Habría teatralidad en lo no humano? Lo planteo muy general así, no humano. Sí, yo creo que en la naturaleza hay mucha teatralidad. Tiene que ver Ujú, quizás con la mirada, con el hecho de observar un fenómeno o unas relaciones. ujú, Em, entonces, claro, uno dice que teatral la tormenta a veces. Hay teatralidad en esos ritmos de la naturaleza, quizás. ujú, ujú. Mm. En lo artificial, por ejemplo, digamos, hay un universo que es la naturaleza, que yo coincido que hay muchísima teatralidad, ¿no? Vemos eventos naturales permanentes, los animales tienen mucha teatralidad, los animales de por sí tienen mucha teatralidad, quizás, digamos, ámbitos naturales como, eh, no sé, por decirle un bosque, una selva, un paisaje. Justo el concepto de lo aurático de Benjamin es como un aura en un atardecer, ¿no? Y justamente se dice que el teatro es algo muy aurático. Mm. Am, ¿En lo artificial habría teatralidad? En lo artificial. Em, ¿En los artefactos? ¿En las máquinas? ¿Un eh, robot? y en un robot tal vez, por su cercanía con el humano, ¿no? Por esa cosa del robot de imitar conductas humanas, creo yo. Saco, digamos, el robot por ahí es muy antropomórfico. Sí, Un auto roto, antiguo.
un ejemplo un poco más, para los que somos argentinos, más vulgar. ¿Un falcón verde tendría teatralidad? Yo creo que tiene significación, es uno el que en ese objeto pone, en todo caso, con el significado que le da, el objeto no creo que tenga teatralidad. Sí creo que uno le asigna algo que en uno hace eco y puede mover a uno a una teatralidad, pero el objeto en sí me parece que no. No sé. Bueno, yo creo que los que hacen teatro de objetos te van a discutir bastante eso. Bueno, es un campo que Claro, posiblemente y desconozco. justamente Claro. creo que también los que hacen teatro de objetos tratan de eliminar la metaforización del objeto. Es decir, esta lapicera no es un barquito que se mueve como un barquito, sino que es una lapicera y que dice como lapicera y que le pasan cosas a la lapicera. Bueno, el teatro expandido, disculpen que los meta, digamos, los voy sumergiendo en una temática de que son temas que trata mucho el teatro expandido. El teatro expandido mira todas estas teatralidades, trata de ver de que el teatro va mucho más allá de lo que pasa en una sala teatral. Tan, trata de encontrar todas esas teatralidades, trabaja con todas esas teatralidades y por eso le llama teatro expandido, ¿no? En realidad es un término que fue tomado del Alan Caprow, que habla de un arte expandido. Después en escultura se empezó a hablar de una escultura expandida, cuando ya la escultura no era solamente un objeto, sino que suponete un hueco enterrado en un parque podía ser una escultura, por ejemplo, ¿no? Y cuando vino toda la cuestión de lo conceptual, también se empezó a preguntar hasta dónde llega la escultura y hay algo más expandido que el objeto en sí, que se llama escultura. Y este concepto lo retomó José Antonio Sánchez y Rubén Ortiz, para pensar todas esas teatralidades que se, que se expanden justamente desde el teatro y trabajan, investigan, usan sus poéticas a partir de muchos elementos que no son solamente el drama, que no son solamente el texto, que no son solamente la actuación de un actor, que no es solamente el espacio físico del teatro, sino que utilizan recursos que son muchas veces interdisciplinarios. Hablamos al principio de que el teatro es un arte híbrido de muchas disciplinas. Es un teatro que le interesa mucho la interdisciplinariedad, ¿no? Que trabaja mucho con espacios no convencionales, que le interesa mucho la participación activa del público, que trabaja con tecnologías y mediaciones. En general, trabaja también con narrativas no lineales. Y entonces, después viene esta otra pregunta que yo vine. ¿Podemos hacer teatralidad con tecnología? ¿Podemos hacer teatralidad con lo no humano? ¿Qué agencia tendría lo no humano en el teatro? Y aquí voy a introducir un poquito lo que se entiende por la agencia no humana, que es un concepto de Bruno Latour fundamentalmente, pero después en realidad deriva de varios.
Pero es una concepción de la sociedad. Bruno Latour era un sociólogo, que nuestra composición social y los actores sociales, justamente su teoría se llama la teoría del actor red, que en la sociedad intervienen no solamente los humanos, sino también lo no humano. Estamos afectados por cómo están las veredas rotas, estamos afectados por el smog en las calles, estamos afectados por el clima, estamos afectados por un montón de elementos materiales que también tienen agencia. ¿Sí? Entonces él le llama eso agencia material. Y esto lo retoman después mucho filosofía de la tecnología, que vamos a ver varios conceptos en el curso que tienen que ver con filosofía de la tecnología. Porque justamente también el teatro expandido trabaja sobre la mediación, ¿no? Utiliza poéticamente la tecnología. Pero ¿cómo? Digamos, el teatro lo hacen los no humanos y hay una agencia en lo material, en el teatro desde su propio origen. Hay algo inmanente en el teatro. Cuando hablo inmanente me refiero a algo que es propio del teatro y que no somos los únicos hacedores y los únicos autores de lo que pasa en escena. Ahí me interesa eso, sobre todo una cuestión autoral, ¿no? Que creemos que somos los únicos participantes de lo que ocurre en una realización escénica y no somos los únicos. Hay muchos otros factores que tienen agencia, que tienen actancia. Actancia es otra palabra importante que vamos a ver en el curso, porque la actancia es un concepto de Bruno Latour también, pero tomado de Greimas. Los que saben de semiótica habrán escuchado el análisis de Greimas. Un actante justamente puede ser un actante no humano, ¿no? Esto los griegos ya lo conocían, ¿no? Digamos, los eventos sobrenaturales, como por ejemplo el destino, podría torcer que Edipo nunca conociera a su padre y que definitivamente, aunque estaba escrito que tenía que matar al padre, lo termina matando y en eso consiste en un punto esa tragedia, ¿no? Hay elementos no humanos, sobrenaturales que intervienen en la concepción del drama, pero hay también objetos inmanentes en lo teatral que tienen agencia y que son también autores de la escena. Y si me permiten, voy a hacer un recorrido así a vuelo de pájaro por distintos ámbitos escénicos y vamos a ver cómo esta agencia material interviene en la escena desde el mismo origen del teatro. Un momento, voy a compartir pantalla. Bien, y ahora cómo hacía para... Tengo que... ¿Están viendo este diseño del teatro de Epidauro? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Los griegos, inventores del teatro, descubrieron un día, alguien se puso a hablar desde abajo de una montaña y descubrió que arriba de la montaña se escuchaba muy bien. Todos sabemos la historia de la tragedia, que viene de un ritual dionisíaco. Tragedia significa
el cordero, ¿no? Viene de ese ritual anterior, pero desde que se convirtió en la tragedia en drama, cuando comienza lo dramático, empezaron a descubrir, a desarrollar estas estructuras, que esta es la planta del teatro de Epidauro. Lo que ven en el centro es lo que le llamaban la orquesta, y toda esta platea, todas estas gradas, este hemiciclo, que ahora se llama anfiteatro, pero antes no se llamaba así, esto los griegos le llamaban el theatron, que el theatron en griego significa lugar para ver. Piensen que esta estructura estaba pensada para 14.000 personas, sin ningún, pero digamos, sin ninguna mediación electrónica, digamos. Vamos a hablar después de tecnología en el curso y vamos a hablar más de mediaciones. Sí, acá hay un dispositivo evidentemente tecnológico, ¿no? Que es una especie de amplificador, que es este espacio hemicíclico donde los actores estaban en el esquené o en la orquesta, y este artefacto servía como amplificación sonora también. Pero también el theatron es un espacio, en griego theatron significa lugar para ver. Thea tiene el mismo origen etimológico que teoría. Teatro tiene una etimología parecida a teoría, que ese thea y ese tea es mirada, pero también es como iluminación en griego, ¿no? Esta es una reproducción de un teatro griego en la ciudad de Córdoba, que es la ciudad donde yo soy. Ahora resido un poco más lejos de ahí, pero bueno, es un teatro que yo he ido desde chico y siempre me llamó la atención su estructura, ¿no? Del teatro griego, esperen que me estoy salteando una imagen que les quiero mostrar, que no sé por qué no me lo muestra. Perdón. Esta imagen quería mostrar. Si me esperan un momento de... Están viendo el teatro griego. Lo que siguió es el teatro romano, el teatro latino, que fue como una continuación de esa idea de hemiciclo, pero con una construcción que hacía las veces de montaña, ¿no? Este ámbito escénico servía para ver y escuchar también lo que pasaba en escena, y también en el teatro griego y en el teatro latino se utilizaba elementos técnicos que eran como el deus ex machina, los triángulos que se modificaban con escenografías, bueno, distintos artefactos escenográficos que surgieron junto con la dramaturgia de Esquilo, de Sófocles, con los primeros textos escritos. Surgieron estos artefactos, y también la dramaturgia tomó estos artefactos como el Deus ex machina para crear un efecto dramatúrgico. Todos saben que ahora se dice el Deus ex machina para un final inesperado, y en realidad era una grúa que traía un dios que resolvía la situación de una manera inesperada, y actualmente se conoce el Deus ex machina como eso, ¿no? Como un artefacto o un recurso literario en el cual el final es sorprendente e inesperado. Luego del teatro latino
empieza el teatro renacentista. Este esquema que se ve acá es el Teatro Olímpico de Vicenza. Como ven, sigue el hemiciclo. En esa época se inventó la perspectiva y se creó un escenario fijo con calles en perspectivas, porque la primera representación que se hizo en el Teatro Olímpico fue Edipo Rey, de Sófocles justamente, y hacían como en realidad acá muestra 5, pero son 7 calles, las 7 calles de Tebas. Es una escenografía que era fija, que no se movía, que todavía está. Tuve la oportunidad de conocer ese teatro. Todavía está esa escenografía. Actualmente casi no se lo utiliza para teatro, es un teatro que está conservado perfectamente actualmente. Solamente se la desmontó a la escenografía por la Segunda Guerra Mundial. Y luego se la reconstruyó de vuelta. Actualmente se lo utiliza más como espacio de recitativo y piezas operísticas, pero no tanto como teatro. El gran avance que tuvo el teatro renacentista y este teatro olímpico es el techo. Por primera vez los teatros tuvieron techo, lo cual introdujo que se tuviera que desarrollar otra tecnología que es la iluminación, ¿no? El Teatro Olímpico tenía ventanas en la parte de atrás para que entrara luz natural, pero a determinada hora ya no daba el sol y era oscuro. Entonces se tuvo que desarrollar, y ahí están en el teatro, lámparas de aceite para iluminar la escena. Del teatro renacentista llegamos al teatro a la italiana, que es el teatro que todavía se conserva casi oficialmente. Ven una línea que atraviesa todo el ámbito escénico. Esta línea se llama la mirada del príncipe, que es la mirada de perspectiva, ¿no? Básicamente es una gran caja donde se desarrolló una gran maquinaria, donde se podían cambiar rápidamente de una escena a la otra. Atrás hay un diorama, o panorama también se le llama. Los múltiples artefactos como las bambalinas, se podían entrar y sacar escenografía rápidamente. Y este cambio produjo poéticas nuevas en la dramaturgia también, ¿no? Acá vamos a ver una foto. Este es el Teatro Olímpico de Vicenza. En la foto de abajo se puede ver cómo se ven, no, es una falsa perspectiva, pero es una perspectiva en sí. Con esto quiero decir que junto con la invención de la perspectiva, hubo un cambio también en la poética teatral. También tengo que poner este ejemplo, que es el Teatro Globo de Shakespeare, que fue un teatro que, bueno, esta es la reconstrucción que se hizo en el 2000, creo, ¿no? Un poco antes de que empezara el siglo XXI. Es un teatro donde hacían las representaciones Shakespeare en el 1600, en Londres. Los teatros como como el Teatro del Cisne, el Swan, estaban del otro lado del Támesis, es el río de Londres. Y del otro lado del río era la zona más no tan bien vista de la ciudad de los bares, la ciudad de la parte de las prostitutas, el lumpenaje, y ahí estaban los teatros
Las representaciones se hacían de día, a la 1, 2 de la tarde, porque no había iluminación artificial, solo se podía prender fuego, ¿no?, para iluminar, no existía otra tecnología para iluminar. Entonces las representaciones, aparte, digamos, era peligroso volver de esa zona hacia el otro lado del río. Entonces las representaciones se hacían fundamentalmente de día. Como ven, es un teatro con el escenario, no tiene todavía la tecnología de la caja de la Italiana, y entonces las obras que escribía Shakespeare no tenían didascalias con escenografía. Había como una estética de lo retórico, ¿no? Fundamentalmente lo que pasaba, performáticamente, pasaba por lo que decían los actores, lo que hacían también, pero digamos, no había una concepción de puesta en escena donde los actores interactuaban con escenografías. Fundamentalmente lo que importaba era ver al actor diciendo el texto, por lo cual se decía de que los palcos, estos que ven acá, los palcos que están ahí más cerca del escenario por el costado, aunque no se viera mejor, se escuchaba mejor, entonces eran los palcos más caros. Y bueno, volvemos a esta idea del teatro a la italiana, esta concepción de la perspectiva. Y acá lo que vemos en la foto de la derecha es ya un cambio radical que hubo en el teatro, que fue la iluminación. Primero la iluminación con gas. Piensen que antes los primeros teatros caja de la italiana eran iluminados con candelabros, entonces no se podía hacer cambios de iluminación. Estaba iluminado tanto el escenario como la platea, que en muchos teatros estaba de pie, que se llamaba en francés el parterre. En ese espacio llamado parterre, pasales, digamos, durante el transcurso de la obra, la gente, había vendedores, también había prostitutas que caminaban ofreciendo sus servicios entre el público. Entonces estaba iluminado tanto la escena como la platea o el parterre. No había, todavía no estaba, no se le apagaba la luz al público. Hasta que llega la iluminación desarrollada, que primero fue a gas, y luego con la llegada de la electricidad, al fin del siglo XIX, la iluminación eléctrica. Lo que produjo un cambio muy fuerte en la estética teatral, ¿no? Ahí se apagó la luz de la platea y se prendió la luz del escenario. Se podía ver todo con mucho más detalle, se podía hacer cambios de escenas de un momento para el otro, entonces dramatúrgicamente podíamos poner una escena en un jardín en Rusia y la próxima escena en un bar en París. Esto, lo que me interesa que piensen es los cambios poéticos y dramatúrgicos y estéticos que producen esta relación entre la tecnología, la puesta en escena y las poéticas teatrales. La actuación cambió absolutamente al fin del siglo XIX y el siglo XX. La actuación se tuvo que hacer mucho más realista, se veían los detalles, ya no servía la gran representación exagerada, el burlesque, ¿no? Se volvió todo mucho más realista, se creó una visión realista del teatro y lo que se llamó luego como realismo. Empezó algo que también se llamó naturalismo en el teatro. Se creía en la verdad en el teatro, se creía que el teatro era una representación de la realidad,
se creía que el teatro era un espejo de lo real, ¿no? Y luego, bueno, luego llegaron las puestas del siglo XXI, del siglo XX y siglo XXI, que empezaron a romper con todas estas consignas, que es básicamente lo que nos vamos a meter nosotros en el curso, que va a ser el teatro expandido. Voy a dejar de compartir. Se empezó a discutir sobre todo la idea de representación, y es un concepto básico que no solamente el teatro lo empezó a discutir, lo empezó a discutir la filosofía, los postestructuralistas empezaron a pensar, ¿será que la representación que hacemos de la realidad es lo mismo que la realidad? Las sociedades empezaron a creer menos en sus representantes. Hay lo que se llama todavía en la sociedad la crisis de representación, y en el arte también. El arte se convirtió en un arte concreto. No importa tanto lo que represente, importa lo que es. Después podemos hablar de signos que significan distintas cosas. A mí me interesa un concepto de Malafuris que habla del signo material, que me parece que el teatro utiliza mucho, ¿no? Que son lo que es un tipo de signo que no es arbitrario. Existiría un signo lingüístico que es arbitrario, es decir, la palabra escribo mesa y todos sabemos qué significa mesa porque alguien arbitrariamente dijo que eso es mesa. Pero Malafuris dice que existiría un signo material que es una huella, puede significar que alguien pisó, pero se puede interpretar muchas cosas más de esa huella. Esos son signos materiales, y me parece que es fundamental en el teatro, ¿no? Bueno, con esto quería hacer como una introducción de cómo elementos materiales no humanos tienen agencia en las poéticas teatrales. A partir del siglo XXI, lo que se conoce como el giro performático, de nuevo, lo que importaba ya no es una representación de un texto escrito previamente, sino el acontecimiento en sí que pasa en la realización teatral, en la cual no solamente interviene el performer humano, también existe una performatividad de todos los elementos que intervienen en la escena. Desde un material que me puedo poner en el cuerpo, desde la iluminación que me atraviesa, desde el sonido que atraviesa, que mi cuerpo emite, pero mi cuerpo desde una mirada también bastante material, no un cuerpo representado, no una encarnación de un otro, de un Edipo, de un Hamlet que ya no están, sino mi propio cuerpo presente en escena. Puede ser mediatizado, eso lo vamos a ver en el curso, cómo operan las mediaciones tecnológicas. Y bueno, también este acontecimiento escénico que actualmente desarrollamos y que expandimos, tiene mucho de contingente. Con esto quiere decir que tiene mucho de accidental, que no controlamos todo lo que pasa. Puedo poner muchos ejemplos de esto, pero se me viene uno solamente a la cabeza, que es una vez en una muestra de la Facultad de Teatro, de la Licenciatura de Teatro en Córdoba, había una muestra de muchas escenas de alumnos
Y en esa época el teatrino ahora se está recuperando, tenía como un anfiteatro al aire libre, y en todas las escenas intervenía un perro. Y ese perro se terminó convirtiendo en lo más interesante que pasaba en todas las escenas. Ahí, con eso hablo de lo contingente, ¿no? Como, bueno, los estudiantes no sabían qué hacer con esa situación, se creaba una teatralidad en ese momento. Pero, por ejemplo, puedo poner otro ejemplo similar, en el Teatro La Cochera, una obra que hicimos, en la que yo en esa época actuaba con Paco Jiménez. Él tenía un perro también que se llamaba Facundo, que no le gustaba un personaje que hacíamos en una obra, una creación colectiva sobre cuentos de hadas, y apareció un ogro, y el Facundo, el perro, un perro callejero negro, no le gustaba el ogro, siempre lo ladraba en todos los ensayos. Se terminó incorporando obviamente a la obra, ¿no? Cada vez que aparecía el ogro, aparecía también Facundo, que actuaba perfectamente. A esto llamémoslo, este teatro expandido tiene mucho en cuenta lo contingente, lo accidental, lo que ocurre performáticamente ahí en escena. También después podemos desarrollar otras dos patas que ahora no nos va a dar el tiempo, pero sí en el curso lo vamos a desarrollar, es cómo trabajar, cómo se exilió el teatro del espacio teatro. Un teatro que se hizo en espacios públicos, no ahora desde Tespis, que se hace teatro callejero, ¿no? Pero creo que hay un teatro que empezó a mirar las otras teatralidades que ocurren fuera del teatro, y a trabajar con esas contingencias, a trabajar con esas teatralidades que ocurren fuera del espacio del teatro. Eso es como un capítulo especial que vamos a desarrollar. Después otro tiene que ver específicamente con la tecnología, cómo se utilizan mediaciones para pensar que no existe solamente el dispositivo espacio-teatro, que estas mediaciones tecnológicas, que pueden ser videos, cámaras, circuitos cerrados, audio guías ficcionales, mapping, distintos elementos de mediación, se construyen una poética, que a mí me interesa el término que utiliza Claudio Cossack, que se llama tecnopoéticas, y que en la escena le llama tecnoescena, que es un teatro que no es que utilice la tecnología, porque como estuvimos hablando, le estuve contando hasta recién, el teatro siempre utilizó la tecnología, desde el primer dispositivo del teatro de Epidauro. Pero esta tecnoescena no solamente que utiliza la tecnología, sino que también reflexiona poéticamente sobre esas tecnologías. Y si lo pensamos un poco, es difícil separar la tecnología de lo humano, ¿no? Porque quizás qué nos define como humanos es lo tecnológico. Y también, como dice Simondon, la tecnología es parte de nuestra cultura, ¿no? Por otra parte, teatro, en la antigua Grecia, Aristóteles le llamó la tecné, ¿no? Tecné, mimetiques. Había varias tecnes, ¿no? Tecné era arte para los griegos. Las tecné mimetiques es las artes miméticas. Pero tecné tiene un origen del saber hacer, de una técnica determinada para hacer una determinada cosa. Entonces, el arte está íntimamente ligado también con lo tecnológico, ¿no?
Lo planteo esto porque por ahí se habla mucho de que el teatro no tiene nada que ver con la tecnología y no puedo estar más en desacuerdo con esa mirada. Bueno, no quiero invadirlos mucho más con temáticas de este tipo. Esta es como una gran introducción de varios temas que vamos a desarrollar más en estas 6 clases a partir del jueves 23, a los que se inscriban. Me gustaría ver si hay alguna... ¿Qué opinan de todo esto? Si hay algo que les causa más curiosidad, si hay algún tema que les quedó, que no entendieron del todo, si hay alguna conexión que les interesaría desarrollar. Tenemos estos minutitos para compartir un poco entre nosotros. La verdad es que todo me pareció súper interesante. Yo soy espectadora de teatro, pero en realidad yo soy cantante Ajá. y tengo mucho interés en acercarme a todo esto, porque bueno, todo enriquece lo que uno hace, porque bueno, es algo muy cercano a la interpretación, a la representación. El problema es que yo los jueves en ese horario ya estoy asistiendo a un curso y es el único día y horario en que lo vas a dar. Sí, bueno, ahora está programado así. Así que, bueno, Habrá voy a nuevas pero ediciones de este curso. seguramente lo vamos a repetir al curso porque, bueno, ya esto ya lo había dado entre febrero y marzo, Bueno, así que seguramente se repetirá más adelante. me pareció buenísima la charla, me encantó. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere discutir algo? Eh, algo que le resuene, que le parezca resaltar. Bárbaro. No, yo quería solamente decir que esto que decís de la tecnología me sorprendió a mí misma porque yo nunca me puse a reflexionar de que esto de que aparezca la luz por primera vez, la luz artificial, ¿no? Por primera vez en el teatro, estaban usando tecnología, ¿no? Si yo pensaba como, bueno, inteligencia artificial, proyecciones, mapeo, ese tipo de cosas, pero ahora me hiciste reflexionar, ¿no? Como que tengo que volver para atrás y empezar a pensar Claro. casi desde los orígenes, ¿no? Sí, como que nos parece que el teatro está dado así, como que fue siempre así, ¿no? Y que bueno, había luz, había esa composición, que el público Luz, tiene que estar apagado, por escenografía, ejemplo. claro. ¿Qué pasa si... Yo creo que este teatro expandido es muy interactivo en el público, lo que intenta en un punto es justamente prenderle de vuelta la luz al público, ¿no? Que, que lo que acontece en esta, no voy a llamar representación, en esta actividad, en este acontecimiento, es el que quería decir, es algo compartido, como alguien dijo acá, es un encuentro que se produce tanto entre el espectador como entre los artistas. Entonces, yo creo que este teatro expandido trata de vuelta a prenderle la luz que se le apagó allá por el fin del siglo XIX. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Dudas? Y una consulta, el curso está, o el taller está enfocado, o sea, yo soy actriz y estoy incursionando en la dirección, ¿está enfocado hacia eso, digamos, o es... La idea que tenemos aquí como teatristas es un poco un hacedor que hace un poco de todo. Yo como teatrista he sido actor, iluminador, dramaturgo,
sonidista y demás. Entonces vamos a tener una idea de teatrista como hacedor en general, entonces vamos a trabajar algunos ejercicios para desarrollar algunas ideas de teatro expandido. Cómo desarrollar una escena, por ejemplo, de teatro expandido. Entonces, si sos investigador o docente, si te animás también lo podés hacer. Si sos actor también, si sos director también, si sos el rol que tengas en relación al teatro, si te interesa. Acá uno de los objetivos del curso es desarrollar creativamente formatos que tengan que ver con otras formas de teatralidad. Entonces, no partimos ni de la dirección ni de la actuación, un poco un conjunto de como creador, llamémosle. Gracias. Gracias, Diana. En cuanto al curso, ¿alguien tiene alguna duda más? Está la página del CELSIT, ahí se compartió, ahí está desarrollado todo el programa del curso, todas las clases y sus contenidos en general. Yo le voy a pasar una bibliografía que es sobre cada capítulo, tiene una bibliografía específica, y el curso es esto que les planteaba. Hay desarrollo teórico y también ejercicios prácticos, ¿no?, que vamos a ir desarrollando paralelamente. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? No. No por el momento. En el curso. Bueno, Claro. bienvenidos todos, bienvenidas todas. Muchas gracias por la atenta escucha. Es un tema también para que ampliemos un poco la mirada sobre lo que es lo teatral. Un poco me gustó esto que dijo Diana, que también repensar algunos preconceptos que por ahí tenemos, que es la tecnología, por ejemplo, ¿no?, que es un concepto muy amplio, que por ahí se confunde mucho lo medial. Con lo medial estoy hablando del video, de internet, de lo digital. Se confunde las nuevas medios con la tecnología, y la tecnología es un concepto mucho más amplio, ¿no?, que tiene que ver desde un artefacto que crearon los griegos hace un montón de tiempo, o distintos artefactos que siempre utilizó el teatro. El teatro le encantaron siempre las máquinas, ¿no? Desarrolló muchos tipos de máquinas. Ese mundo maquínico estuvo muy implicado con lo teatral, ¿no? Pero bueno, es pensarlo un poco más profundamente en cómo utilizamos las tecnologías hoy en día. Hoy tenemos otras posibilidades. También se generan debates a partir de esto, ¿no? ¿Hasta dónde llega lo teatral? Bueno, ¿esto es teatro o no? A mí, yo creo que me interesa seguir diciendo que es teatro, y es teatro expandido, ¿no? No perder el concepto de lo teatral. Porque, bueno, hay muchos que discuten, bueno, no sé si eso es teatro. Porque, bueno, son zonas limítrofes, zonas fronterizas, que vamos a estar viendo muchos ejemplos también de mucha gente que produce teatro expandido, ¿no? Hay que decirlo también, que es una caracterización como otras caracterizaciones que existen sobre unos nuevos tipos de teatralidades. A mí me interesa el teatro expandido porque justamente me parece que es más abarcativa hacia estas cuestiones que tienen que ver con lo tecnológico, con lo medial,
la interactividad con el público y con un teatro que se hace fuera del espacio convencional del teatro. Bueno, estimados, estimadas, muchas gracias por participar de esta clase. Cualquier duda pueden escribir ahí, al CELCIT, cualquier consulta, y entren a la página y a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Chao. Desde hasta- Panamá. Ah, qué bueno. Desde Brasil. Ah, bye. Vale. ¿Dónde estás, Daisy, en Brasil? Estoy en Foz do Iguazú hoy. Ah, porque yo actualmente estoy en Brasil, estoy en Recife. Sí, Pero estoy estoy justo por una gira. Estoy cerquita de Argentina. Pero yo vivo en Curitiba. Pero mi familia vive acá y estoy aquí por unos días. Ok. Disculpen que Ok. no podemos hablar más personalmente con cada uno, pero en el curso lo vamos a hacer. Que anden muy Sí. bien. Bueno, gracias. Buenas Chao a noches. todos. Un gusto, Chao. un placer. Chao, chao.